Hola, muy buenas noches. Es un inmenso placer que ustedes hayan elegido compartir esta noche de miércoles con nosotros, con toda una vida. Esta semana se sienta con nosotros un puertorriqueño más que conocido, Francisco Lebrón Laínez, más conocido como Paco Lebrón. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿He dicho bien tu segundo apellido? Porque, sí, Laínez, sí. Lo he dicho bien. Sí. Un apellido con historia, porque tenemos uno grande de la historia, tenía tu segundo apellido. Bueno, sí, por curiosidad una vez me enteré, me informé y resulta que el Cid Campeador era de segundo apellido Laínez. Lo que pasa es que decía de Vivar, porque Vivar era el pueblo donde había nacido. ¿De dónde era? Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Que me gustaban a mí los poemas y los cantares del mío Cid. Del mío Cid, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si eso se sigue estudiando en el colegio, espero que sí, desde luego. No lo sé, pero sí es verdad que cuando las cosas quedan en la sociedad es porque algo importante ha hecho esa persona. Si no, no prevalecerían esos recuerdos, ni esas anécdotas, ni esos escritos hacia esa persona, ¿no? Claro. Bueno, Paco, vamos a lo que vamos, porque aquí, como diría, vamos a Arturrón, nos interesa lo primero la fecha de nacimiento, que te vamos a sacar a ti la cédula de habitabilidad. Fecha de nacimiento. Pues yo nací el día 12 de diciembre del año 47. Ajá. Al poco tiempo de haber terminado la Guerra Civil, 2 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Tu madre no era de Puerto Real, ¿no? Mi madre era de Peñarroya, Pueblo Nuevo, de Córdoba. El Frente Cordobés, cuando la Guerra Civil, fue uno de los que más resistió el empuje de las fuerzas fascistas, diremos, y ella tuvo que salir huyendo, que nos contaba que una noche llegaron los milicianos republicanos, venga que vienen los fascistas, venga tenéis que huir, que vienen los fascistas, y entonces, como se ve en los reportajes cuando hay guerra, con lo que podían, el colchón y 4 ropas colgados, coger la noche por medio de los campos. Y era curioso porque los terratenientes de la zona tortaron al ganado bravo. Para que cornearan a los fugitivos. Y la aviación alemana e italiana bombardeó aquellas filas tremendas de los pueblos de Córdoba, de aquellos refugiados que iban huyendo del frente de guerra, y mi madre me contaba que hacían un boquete en el suelo y metían la cabeza y deja que caiga bomba. Pasó la pobre por todas estas penalidades, ¿no? De hecho, Paco, antes hablando fuera de cámara, tú me comentabas que vosotros vivíais con vuestros abuelos, y a ti estas historias de pequeño te conmovieron, ¿no? Porque además tu abuela perdió a su madre y a su hermano. Mi abuela perdió a su marido y a su suegra. Mataron a la madre y al hijo juntos. Vaya por Dios. Y recuerdo una vez que lo comenté en el teatro, cuando nos dieron la medalla al mérito de Puerto Real, a la medalla de Puerto Real, de hijo predilecto de Puerto Real, que conté y comenté como Juan Alarcón, un compañero de la CNT que vivió aquellos tiempos, ya falleció hace unos años, y me contó que él, que era muy pequeño, él ayudaba a los ciegos, entonces no era como hoy, que hay mucha más atención hacia las personas, y había bastantes ciegos en Puerto Real. Y él era un lazarillo que se dedicaba a conducir a los ciegos. Pero de niño se ponía a escuchar las conversaciones que los señoritos falangistas tenían en los bares. Esta noche hemos sacado 4, mañana vamos a sacar 5. Y escuchó que esta noche hemos sacado a Milagros Lebrón y a su hijo Francisco. Y que cuando fueron por ellos, dijo ella, dice, ¿hasta qué hora son de venir por nosotros? ¿Qué vaya a hacer, matarnos? Contestación, sí que os vamos a matar, pero os vamos a matar junto a tu hijo, la vamos a matar antes para que tú lo veas. Ahí, en ese tipo de cosas, se ve la conciencia tan podredumbre que tiene esa clase de personas, ¿no? El tema de... Claro, en una guerra se supone, bueno, que hay 2 bandos y que, claro, evidentemente... pero como se dice, ¿no? En el amor y en la guerra no todo vale. Tú puedes ser mi adversario, pero y de hecho la historia ahí está, ¿no? Se ha visto, bueno, pues los verdaderos crímenes de guerra y la crueldad, ¿no? La hazaña con la que se... Aquí no hubo enfrentamiento, esta zona cayó en las primeras de cambio con el golpe de Estado.
No hubo gente que salió a la calle a enfrentarse con la policía, ni con la Guardia Civil, ni con el Ejército. Eran gente que estaban en sindicatos y que habrían participado en manifestaciones, lo mismo que aquí hubo manifestaciones en pro de que no se cerrara astilleros, por ejemplo, y poco más. Sí hubo gente que quemó la iglesia, pero los más representativos de los sindicatos estuvieron en contra, porque así lo tengo sabido, de esas actuaciones que se hicieron, que fueron 4 manos misteriosas las que incendiaron la iglesia. Bueno, Paco, nos habíamos quedado, tus padres vivíais ¿dónde? ¿En la calle La Palma? De La Palma. Y vosotros sois 4 hermanos, ¿no? 4 hermanos. Tú eres el mayor. Sí. ¿Y después quién va? Va mi hermano Juan, muy conocido por haber sido futbolista de primera división del Sevilla Club de Fútbol. Después viene mi hermana Milagro, que tiene 4 años menos que yo, y mi hermana Rafaela, que tiene 14 años menos que nosotros, que yo. ¿Y vosotros vivíais arriba y abajo vivía tu Era abuela? una misma casa, pero dividía en la parte de arriba y la parte de abajo, pero era todo igual. Una escalera para subir de arriba abajo y todo igual. Pero yo me gustaba mucho estar con mi abuela, abajo, y casi siempre estaba con mi abuela y con mi tía. Pero siempre la parte de arriba mis padres y la parte de abajo mi abuela y mi tía. Y yo la casa era mía entera, pero quizás porque yo veía en mi abuela esa paz de haber pasado mucho en la vida, ¿no? Mi madre también pasó, pero mi abuela más, ¿no? Me gustaba estar con ella, ¿no? Después también ella me entendía bastante y me daba siempre mucho cariño, ¿no? Y mis relaciones con mi abuela fueron muy afectuosas, muy afectuosas. Bueno, cuando llegó el momento de ir al colegio, pues como los niños de aquella época, en La Salle, ¿no? En la escuela de los hermanos. La escuela de los hermanos con 6 años, Ajá. ya estábamos allí haciendo nuestros primeros pinitos en la cultura. ¿Y qué tal la experiencia? Pues bien, porque cuando uno es niño, uno quiere aprender. Yo, una de las cosas que comento siempre, cuando alguien me habla del concepto de la libertad es el conocimiento. Sí. Una persona con conocimiento no se le puede manipular. Esa es la verdadera libertad. Y siempre me ha gustado el concepto de conocer y de aprender, porque uno va formando su personalidad a través del conocimiento, ¿no? Y el tiempo que estuve en la escuela de los hermanos, pues para mí fue beneficioso en ese sentido, ¿no? Un conocimiento, Paco, luego hablaremos más en profundidad, pero que adelanto ya, que te ha gustado tanto que de hecho tú te has sacado una carrera hace cuestión de unos años. Yo, como me gustaba tanto la música, y después si quiere hablamos de algo de mi parte musical, estuve en el Conservatorio de Música Manuel de Falla. Allí hice solfeo, hice 3 años de guitarra clásica, 1 año de coral. Y después, pues, cuando comprendí, estuve en la Escuela de las Canteras también, lo de maestría industrial, o sea, aprendizaje industrial. Pero cuando aquí en la Universidad de Cádiz pusieron la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, algo que antes solamente se podía estudiar en Granada o en Madrid, y dado que mi vida ha sido el deporte, con lo que me gano la vida y con lo que continúo, con la actividad deportiva, ya si quiere hablamos un poco más tarde del dojo que monté y todo esto, pues tuve la idea de matricularme, a pesar de mi edad, en esta carrera, y afortunadamente la he terminado. La verdad que, hombre, tiene mérito. Me licencié en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Cádiz. A ver, es que, cuando uno es joven, la cabeza está para estudiar, no hay otras preocupaciones en la vida y uno, bueno, pues está más centrado. Cuando uno tiene cierta edad es más complicado dedicarle tiempo al estudio y con lo que implica una carrera es un trabajo, vamos. Por eso el aprender debe de estar siempre en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Los últimos avances en neurociencia han demostrado que el cerebro humano tiene una capacidad plástica adaptativa. Sí. Y aunque con la edad se pierden algunas neuronas, si uno prolifera y sigue uno entendiendo y comprendiendo las cosas y estudiando o preocupándose de la actividad social,
hay neuronas que pueden regenerarse de tal forma que nunca se llega a perder la composición cerebral, ¿no? Sí, es cierto que esa teoría, ¿no?, que se nos decía siempre que el cerebro envejece, que es cierto, que va envejeciendo, pero si uno lo está entrenando, uno está como si fuera un músculo, pues sí es cierto que da de sí, que es plástico. Pues sí. Bueno, nos habíamos quedado en la escuela de los hermanos, en La Salle. ¿Cómo era tu relación con los hermanos? En aquellos años no es como ahora, que puede uno a lo mejor solicitar que le expliquen cualquier cosa en clase. Era muy difícil que uno no se ciñera únicamente a las explicaciones que daban los profesores, ¿no? Allí hice mi primera comunión, allí me preparé para entrar en la escuela de las canteras y por supuesto lo veo positivo, ¿no?, aquellos años, ¿no? De ahí pasaste a la institución sindical, Virgen del Carmen. ¿Que te formaste en qué? Hice los 3 años de aprendizaje industrial, el cuarto lo hice en Astilleros de Matagorda y aprendí el oficio de chapista. Después pasé a Matagorda porque era fijo, diremos, en la empresa, y allí en Matagorda estuve de chapista y de carderero en el taller 1 año, hasta que me hicieron oficial de tercera. Pero en aquellos tiempos, en Matagorda, después ya no, pero en aquellos tiempos se ganaba muy poco. Un oficial de tercera, que era yo, ganaba a lo mejor 400 pesetas a la semana. Sin embargo, era el tiempo en que empezaron las contratas y bueno, se ganaba 4 veces lo que ganaba el sueldo en astillero. Yo recuerdo que con 18 años no le tiene uno miedo ni al demonio. Cuando yo vi que podía ganar ese dinero y multiplicar mi sueldo por 3 o 4, claro, pues solicité la cuenta en astillero, me fui de la empresa y me fui a las contratas. Por cierto, las primeras en Astilleros de Cádiz, donde ganaba 2.500, 3.000 pesetas a la semana, claro, no 400, cuando la peseta era la peseta y se podía... Hombre, es que no había color de una cosa a otra. Exacto. Ya estuve varios años trabajando, tanto en las contratas navales como en el montaje. Estuve en la refinería de Huelva, en la refinería de La Línea, trabajé en Barcelona, trabajé en Talavera de la Reina, en la construcción de un pantano. Y me moví en aquellos años, pues como te decía, con 18, 19 años, la verdad es que no, el miedo prácticamente no es como cuando uno va cumpliendo años, que uno se hace más precavido, ¿no? Sí. Hombre, es ley de vida, ¿no? Sí. Que uno de joven pues no ve el peligro, sí, no ve cuando te vas cumpliendo años, vas diciendo, ay, ¿y si? Que es lo peor que te puede pasar. Sí. Que estés pensando en el y si, porque claro, si no... ¿Esa experiencia, el estar fuera, fue positiva para ti? Sí, porque comprendí lo agradable que es tener una familia, lo agradable que es contar con los amigos de siempre, de la calle, lo agradable que es conocer tu entorno. Y como decía el gran poeta Pablo Neruda en uno de sus libros, no sé cómo se puede vivir sin tener a flor de piel los sentimientos y los recuerdos de la niñez. La niñez nos forma, y nos forma para el futuro, forma nuestra personalidad. Entonces eso sí lo echaba yo en falta. También es verdad que en aquellos años yo quería conocer. Estuve viviendo 2 meses en Barcelona, estuve viviendo en Huelva, estuve viviendo en Córdoba, estuve viviendo en Madrid, en fin. Y como conocía, cuando conocía ya el entorno, como había tanto trabajo en aquellos años, España se estaba industrializando y había mucho montaje y muchas actividades de trabajo manual, ¿no? Pues podía cambiar con frecuencia, si quería, de sitio profesión. Y de profesión y de trabajo, ¿no? Bueno, ¿hemos pasado por alto el servicio militar? Sí, pues vamos a retroceder y vamos a recordar dónde te tocó y cómo fue la experiencia. Yo tuve que matricularme para irme a la Marina. Me recuerdo que mi padrino me matriculó con 14 años en el bote del Chupetón, que era un pescador muy famoso que había aquí en Puerto Real. Porque para irte a la Marina, que te llamaran a la Marina y que no te pudiera tocar a tierra o aviación a otro lado, te tenías que matricular siendo joven. Sí. Entonces me matriculé como si fuera marinero de este barco
y me llamaron con 19 años al servicio militar. Ya en el servicio militar, en aquellos años en aquellos tiempos eran 2 años Sí. los que tenías que estar. A mí tuve la suerte de que me quitaran 3 y entonces me quedé en 21 meses. De los 24 meses me quedé en 21, pero después ya los que vinieron detrás mía fueron con 18 hasta que llegó el momento que se abolió el servicio militar. Pero yo lo tuve que hacer. ¿Y cómo fue la experiencia, Paco? Tuve la suerte de estar en San Fernando, en un destino de tierra, y debido a que tenía hecha la maestría industrial y que tenía un conocimiento de la escritura a máquina, el comandante de la actividad de contraincendio y de seguridad interior, que formaba parte del sitio donde yo estaba, me adoptó en su oficina y en la oficina estuve pasando los 21 meses de esto. Guardia sí tenía, cada 3 días tenía un punto de 2 horas de guardia, tenía que quedarme allí, pero de los 7 días a la semana, 5, a las 2 de la tarde, 2:30 ya estaba en Puerto Real, en mi casa. Entonces en ese aspecto no me puedo quejar. Hombre, lo digo porque una persona que tiene tus valores no tiene nada que ver con el tema de lo militar, ni esa disciplina, ni el uso de armas, evidentemente. Claro, pero como era obligación, y yo he conocido en el Castillo Santa Catalina en Cádiz, sí, sobre todo a personas que practicaban la religión de la no violencia, de 17, 18 años de cárcel por negarse a ir y a coger un arma e ir al servicio militar. Es fuerte, ¿eh? Que se dice pronto, 17, 18 años de cárcel. Entonces, claro, no había más remedio que ir a hacer el servicio militar. Claro. Bueno, Paco, nos habíamos quedado en que tú en esas contratas, bueno, pues está tiempo que te toca trabajar fuera. Tú tomas una decisión que es, bueno, pues montar un negocio. ¿Y de qué pensaste montarlo? Pues en principio fue un sitio de venta de azulejos y material sanitario en la calle de La Palma, en el sitio donde yo había nacido, con 2 habitaciones que daban a la calle, y lo monté. Pero era una cosa que no terminaba de llenarme. En aquellos tiempos estaba yo muy metido en las actividades sociales, y entonces se me ocurrió montar un pub que se llamó Nueva Andalucía, pero que todo el mundo decía, vamos al pub de Paco Lebrón. Y allí estuve como 8 años. Y ese negocio, digamos, como que sí te llenaba un poco más, Me ¿no? llenaba, me hacía independiente a la hora de tomar mis decisiones. No trabajaba en demasía, lo abría a las 8 de la tarde y a las 12:30 o la 1 ya lo cerraba. Tenía un día de descanso a la semana. Llegaba el verano y cogía mis vacaciones. Al no tener jefe, yo era mi propia jefe, y con aquellos tiempos y con aquellas edades pretendía vivir. Y teniendo suficiente para vivir, yo tenía bastante. Nunca he sido ambicioso a la hora de catalogar el dinero. El dinero es importante y hace mucha falta. Pero no es tampoco hay que obsesionarse excesivamente, ¿no? Y además ese pub en aquellos años no había tampoco muchas opciones en Puerto Real, con lo cual digamos que la gente acogió con buenos ojos la idea y acudían a... Pues todavía hay mucha gente que cuando me los encuentro en algún bar o en la calle y charlamos, Paco, qué bien lo pasaba yo cuando iba a tu pub. Porque además de que había la música, aquella música de los 60, que fue un descubrimiento de progreso, ¿no?, para las actividades musicales, que si Pink Floyd, que si Rolling Stone, que si Beatles, que si Moody Blue, que si... Teníamos también después del rock moderno, de Triana, y además teníamos una serie de juegos. Teníamos un ajedrez, teníamos las damas, teníamos las cartas, teníamos dominó, y la gente pues le encantaba, y allí decía, vamos a una partidita a las cartas, vamos a una partidita al dominó, con buena música y un buen servicio, y la verdad es que todos los días tenía mi clientela. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña parada, porque ya que tú me estás comentando y que ha salido el tema de la buena música, la música para ti es otra de tus grandes pasiones. Tú, de hecho, tú te has formado en el conservatorio. Sí, yo estudié solfeo y 2 o 3 años de guitarra en el Conservatorio Manuel de Falla, por poder interpretar una partitura y poder leer una partitura, y como me gusta mucho la guitarra clásica, pues poder tocar la guitarra con la partitura por delante, ¿no? Pero tú de hecho llegas a formar parte de grupos de música. Yo he estado varias veces en varios grupos. Uno de ellos fue los X-Boys.
A mí me ha hecho una gracia aquello de los X-Boys, porque me ha parecido como súper moderno, Paco, el nombre del grupo en inglés, sí. Los X-Boys. ¿Y qué cantabais ustedes? Lo que había en aquellos tiempos, música moderna, rock and roll, twist, pero baladas. Versiones, ¿no? O sea, que no eran canciones vuestras, no, que eran no versiones, eran nuestras, no eran versiones, sí. ¿Y de grupos como cuáles? Y después estuve en Obsesión. Ajá. Estuve en un grupo musical del puerto de Santa María que se llamaba Los Santos. Estuve en otro grupo que se llamó Realidad. Hubo varios años de mi vida en las que me gané la vida con la música, ¿no? De hecho, todos los fines de semana teníamos un representante y todos los fines de semana íbamos a tocar a los sitios donde se organizaban fiestas, a grandes discotecas, a grandes bailes. Nos contrataban, nos pagaban y íbamos a tocar. Yo con 19, 20 años que tenía en aquellos tiempos, 21, la verdad es que con el dinero que ganaba con la música tenía suficiente para vivir como un marqués. Y arrinconé un poco mi trabajo en astillero y mi trabajo en el hierro y vivía de la música, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando estaba el Carnaval de Cádiz, el dueño entonces de Autocares Fernández organizaba unas compañías en donde los primeros premios del carnaval iban en esa compañía y lo llevaba por todos los teatros que podía, ¿no? En la provincia de Cádiz. Y como cantante pues iba yo de música moderna y Canaleja de Puerto Real, que venía también como flamenco, como artista flamenco. Y te voy a contar un caso que me pasó con Canaleja de Puerto Real yendo para el Teatro de San Fernando, el Teatro Las Cortes de San Fernando. Pasamos en el taxi por la Casusa y desde la carretera se quedó mirando que estaba la marea vacía. Y me dice, Paco, yo no sé lo que daría por echar maíz con un pote de almeja. Y le digo, Juan, pues eso lo puedes hacer cuando tú quieras. Dice, ya no, Paco. Mira, yo vivo en Jaén. Ya él vivía en Jaén desde hacía unos pocos de años. Mi mujer es de Jaén, mis hijos han nacido en Jaén. Yo ya es que no quieren ni venir al pueblo porque ellos la niñez la han tenido en Jaén y allí es donde quieren estar. Pero vamos, cada vez que paso por aquí me acuerdo de los buenos ratos que yo he estado mariscando aquí en Puerto Real. Y aquello se me quedó a mí, ¿eh? Se me quedó, digo, es increíble que como decíamos, comentábamos antes, los recuerdos de la niñez siempre están presentes en las personas, ¿no? Y en esa compañía, otra vez la organizó el que sacaba los dandis negros en Cádiz, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que has estado en teatros importantes. Bueno, prácticamente he actuado en todos los teatros de la provincia de Cádiz, en teatros de Sevilla, en el San Fernando de Sevilla, en Huelva, en Punta Umbría, en Isla Cristina. Prácticamente fueron 5 o 6 años de mi vida en los que la música formaba parte de mi forma de ser y de mis ingresos, diremos, ¿no? Bueno, pues retomamos, volvemos en este viaje al pasado y al futuro, volvemos a ese pub que tú tenías bueno, pues en esas 2 habitaciones de tu casa. Ese negocio está unos años, pero bueno, tú que eres un poco de culo inquieto, decides cambiar bueno, pues de forma de ganarte la vida. ¿Y qué se te ocurre, Paco? A mí me han gustado siempre los deportes de contacto. Y hice con un amigo, el que me escuche que lo conoció sabe a quién me refiero, hermano de Pepe Batalla del Caco, que era muy amigo nuestro, que era un gran boxeador profesional. Y con él practiqué cierto tiempo el boxeo. Después, cuando en el servicio militar había una persona que era cinturón negro de judo, practiqué algo de judo en el servicio militar. Pero cuando puse el PA, pensé en la posibilidad de seguir alternando mi trabajo con la actividad deportiva de artes marciales. Entonces fui a Cádiz al gimnasio de Limón Raúl Carbo, cuyo dueño es hoy presidente de la Federación Andaluza de Judo Aikido, ¿no? Y allí conocí a un inspector de policía que había practicado algo de Aikido en Granada, muy poco tiempo, era cinturón naranja, muy poco tiempo. Pero habló conmigo y me dijo que el Aikido era muy bonito, que no se necesitaba la fuerza física para dominar al contrario. Y entonces empezamos a entrenar los dos. Aquello me gustó tanto que poco a poco me fui examinando, me iba a Madrid a los cursos que entonces organizaba la Federación Española,
me fui sacando los cinturones, y cuando conseguí el cinturón negro, pensé en la posibilidad, dado que era una actividad que no se conocía en la provincia y prácticamente casi ni en Andalucía, y ahora explico el porqué, pues tuve la posibilidad, pensé en la posibilidad de organizar un dojo donde dar a conocer el arte marcial y donde ver qué actividad deportiva se podían desarrollar y qué gente podían ir. Desde el primer momento el aikido llamó la atención de mucha gente y ha sido mi forma de vida en los últimos 34 años. Vivo únicamente y exclusivamente de esta actividad marcial, ¿no? Del aikido. ¿Cuántos alumnos han podido pasar por tus manos, Paco? Cientos y cientos, no sé si 700, 800. Pero realmente hay quien se va antes, quien se va después, por cuestiones de trabajo, cuestiones familiares. Pero del club que poseo han salido más de 40 cinturones negros, alrededor de 43, 44 cinturones negros. Eso es todo un récord. Eso es muchísimo. Quizás de los poquitos dojos de España, de nuestro país, que puede decir eso. Y en Andalucía, por supuesto, el primero, ¿no? Desde entonces, pues la actividad de aikido se ha desarrollado en toda Andalucía. He dado cursos, me llamaban de Huelva, me llamaban de Granada, me llamaban de Málaga, me llamaban para que fuera a dar cursos. He dado cursos incluso hasta en Madrid, en las que iba a enseñarle a los deportistas de otras ciudades o de otras autonomías los secretos y las técnicas de aikido, y eso me formó mucho como profesional, ¿no? Tú de hecho eres, no sé si está bien dicho, sexto dan, que es casi lo máximo. Tú eres séptimo. Yo soy séptimo dan de aikido. Ahí puede salir alguna fotografía en las que en el Consejo Superior de Deporte. Pero ¿cuántas personas en España tienen esa categoría? 4 o 5. Y en Andalucía el único, creo, El ¿no? único soy yo en Andalucía. También es digno de mencionar que mi esposa, mi mujer, que le gustó el aikido igual que a mí desde el principio, ha sido la primera mujer de España que ha accedido al sexto dan de aikido. Titulaciones que el presidente del Comité Olímpico Español, el señor Alejandro Blanco, muy conocido, ahí se están viendo algunas fotografías, nos lo ofrece en el Consejo Superior de Deportes, nos citan en el Consejo Superior de Deportes, y por ser el deporte del aikido en el que nosotros habíamos desarrollado y habíamos dado a conocer tanto en Andalucía como en muchos otros rincones, se nos da las titulaciones en el Consejo Superior de Deportes con el secretario de Deporte del Ministerio de Deporte, de Cultura y Deporte de nuestro país, este señor que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, y las autoridades deportivas. Y ahí se nos ofertan y se nos dan los diplomas conmemorativos de nuestras titulaciones. Paco, y precisamente después de todos estos años desarrollando esta actividad, tuve esa carrera que hablábamos al principio ahí lo diré, es que como antiguamente se llamaba INEF, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama la carrera que tú has hecho? Graduado en Educación Física y... Sí, ciencias de la actividad física y deportiva, exacto. Tú, después de tantos años practicando deporte, pues tú dices, mira, yo creo que me gustaría estudiar esta carrera, que además ha llegado aquí al campus de Puerto Real. Es un grado que son 4 años y tú, bueno, te lo has sacado en 6, que yo para mí me parece increíble, porque la verdad, muchos alumnos con las edades que hablábamos antes, de 20 o 20 y pocos años, seguramente tardarán eso, 5 y 6 años en sacarlo, y tú lo has sacado en 6. ¿Te costó trabajo la carrera? ¿Te gustó? ¿Cómo ha sido esa formación? Al principio, después de más de 40 años sin estudiar, pues estuve a punto de abandonar la carrera, ¿no? Pero yo soy un poco cabezota y entendí perfectamente que, como comentábamos antes, el cerebro tiene una capacidad plástica adaptativa. Si somos capaces de utilizarlo, el cerebro para el desarrollo, para su desarrollo, los últimos avances en neurociencia demuestran que se originan nuevas neuronas que son capaces de suplir a las que con la edad se pierden, ¿no? Y este conocimiento de esto que te comento me hizo incidir en terminar la carrera y en seguir adelante con ella. Bueno, y además esta carrera en concreto tiene una parte deportiva de un alto nivel.
tú afortunadamente estás en forma. Afortunadamente pude... Porque estamos hablando, Paco, ¿tú que tienes ahora mismo cuántos años? Yo voy a cumplir 74 el mes que viene. Claro, cuando tú empezaste esta carrera tenías... 67... A ver, que el resto de tus compañeros tenían 20 años o menos. Sí. Y tú estabas al nivel de ellos para hacer las pruebas físicas. Pues con ellos he hecho todas las pruebas físicas, desde bajar en canoa el río Guadalquivir hasta jugar al fútbol, a baloncesto, carreras de obstáculos, de todo tipo. Y eso fue una gran satisfacción personal, el ver cómo era capaz, a pesar de mi edad, de ir superando esas dificultades. De hecho, una profesora de la facultad hizo un trabajo, una tesina sobre ti. Sí. Sobre, bueno, en el sentido, no por ti, quiero decir, por ti en modo privado, sino por una persona con una cierta edad, vamos a decir, madura, y cómo tú habías conseguido, bueno, pues gracias al deporte y gracias a estar siempre en continuo cambio y aprendizaje, el poder desarrollar eso, ¿no? Fue una profesora que tuve en el tercer año de carrera, que habló conmigo y me dijo si no me importaba que me hiciera una especie de entrevista o que practicara una especie de tesina para una amiga suya que tenía una clínica en la zona del norte de Cataluña, una clínica para tratar a las personas de edad. A mí me encantó la idea porque me daba pie a poder explicar el por qué había llegado hasta ahí, ¿no? Y desde luego la actividad deportiva es que es fundamental para que el cuerpo se ralentice y vaya uno superando las edades, ofreciendo, sin dejar de ofrecer, mejor dicho, el hacer una actividad deportiva, ya que eso, lo mismo que antes hablábamos de que el cerebro tenemos que tenerlo en funcionamiento, el cuerpo lo mismo, ¿no? Por tanto, la armonía psicosomática hace posible que personas con una edad avanzada, creo que es mi caso, seamos capaces de hacer actividades deportivas todavía, ¿no? Actividades deportivas al lado de personas mucho más jóvenes, ¿no? Claro, es que tú le triplicabas la edad a muchos de tus compañeros, y eso es importante, evidentemente. Bueno, Paco, vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir a un apartado, y es que tú has sido una persona siempre muy implicada socialmente, muy implicada, y todo el tema que tiene que ver con la naturaleza, con el respeto a nuestros paisajes, a ti te ha llamado mucho la atención, porque además en la década de los 80 se empezó a construir de una forma, vamos a decir, ¿no? 60, 70, 80, se empezó a construir de una manera que ponía en riesgo nuestra propia naturaleza, ¿no? Las agresiones al medio ambiente en los últimos 100 años han sido catastróficas. Desde que la raza humana puebla este planeta, el mayor problema que hemos tenido hasta ahora ha sido el cambio climático. El cambio climático es algo más que decir cambio climático, que nadie se crea que es que va a hacer un poquito más de calor o un poquito más de frío. Es que, por poner algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, este año en Europa han fallecido más de 40.000 personas por la falta de calidad del aire. Por decir algo más, que el otro día también se lo comentaba, la analítica que se está haciendo hoy a los recién nacidos, en la orina llevan microplásticos. Fíjate qué cosa más triste. Las personas la gente joven, en los análisis de semen que algunos se hacen, resulta que el 25% menos de espermas vivas que sus antepasados tienen. Sí, es cierto. Hay unos problemas de infertilidad. De infertilidad increíble. Todo eso es consecuencia del aire que respiramos, del agua que bebemos y de los alimentos que consumimos. Si no somos capaces de establecer y de cuidar un planeta que es la que nos mantiene con vida, el último que apague la luz, me gusta decir esta frase, el último que apague la luz, porque es que no vamos a tener futuro ninguno. Yo entendí hace ya unas decenas de años que esto era una cosa en la que había que apostar y poner nuestro granito de arena. Todas las personas de buena voluntad debemos poner nuestro granito de arena para que el medio ambiente se convierta en una actividad vital. La defensa del medio ambiente sea una actividad vital, porque si no, no vamos a tener futuro. El otro día le comentaba yo que hay cerca de 500.000 de especies en peligro de extinción.
nosotros podemos pasar a formar parte de ese medio millón de especies. Claro. Entonces, qué triste, ¿eh? Y para los creyentes, un mensaje, ¿eh? Que por cierto yo no lo soy, pero para los creyentes un mensaje: no podemos destruir la obra de Dios en la tierra. Es que estamos destruyendo la obra de Dios en el que creen en la tierra. Y muchos de los que organizan este tipo de actuaciones se las dan de creyentes. Entonces, si queremos tener futuro, si queremos que la sociedad avance, si queremos que se instaure en nuestra vida un programa en el que cada vez la sociedad vaya progresando en todos los aspectos, no tenemos más remedio que cuidar el medio en el que nos desenvolvemos, porque si no, no tendremos futuro. Claro. Yo eso lo vi claro hace 30, 40 años, y estuve en Ecologistas en Acción. Hoy son Ecologistas en Acción ante la Federación Ecologista Pacífica Gaditana. Después fundé el Grupo Ergaira, y desde entonces hasta ahora hemos tenido muchas luchas en defensa del medio natural. Estoy también en Greenpeace, soy socio colaborador de Greenpeace, y bueno, son ya más de 40 años, como digo, formando parte de las personas que ponemos nuestro pequeño granito de arena en defensa del medio natural, que es del que nos sustentamos y que es nuestro futuro. A ti, por la parte que te toca, tú, bueno, en más de una ocasión te hemos visto en los medios de comunicación denunciando públicamente situaciones que se estaban dando en Puerto Real, ¿no? Tanto en las canteras como, bueno, de hecho en las canteras hemos visto cosas bastante bestias, muchas veces incluso por los propios ciudadanos, bueno, el utilizar incluso aquí en Puerto Real se han hecho verdaderas barbaridades. Recuerdo el enterramiento de los residuos tóxicos y peligrosos de General Motors en la cantera del Pinto y del Cerero. En esa cantera pasa el acuífero Conil Jerez. Es una manta de agua, un río que riega los pozos, o sea, riega las huertas, da agua a los pozos, y es de vital importancia para el ecosistema y para la calidad de la tierra. Aquello fue una lucha muy importante que logramos ganar, pero mientras la ganamos se enterraron cientos de toneladas o miles de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos. ¿Había posibilidad de que eso no se hiciera? Por supuesto, porque en Palos de la Frontera, en Huelva, hay una planta de inertización de residuos tóxicos y peligrosos, pero al no llevarlo a la planta de inertización se ahorraban 70, 80 millones de pesetas, de entonces la peseta, que iban para el bolsillo. Y yo siempre digo lo mismo: lo que está detrás en medio de estas agresiones es el maldito dinero. Aquí se quiso poner también en la entrada del río San Pedro una gasolinera naval para ofertar gasolinas a los barcos. Aquello también tuvimos la suerte, conjuntamente con los vecinos del río San Pedro, que lo vieron claro, de organizar una gran manifestación en Cádiz capital y quedar exento de construcción este tipo. Se quiso también hacer una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en Miramundo, algo que la propia dueña del Cortijo de Guerra, una millonaria norteamericana, estaba en contra, porque ahí se produce una agricultura de alta calidad. Una agricultura de alta calidad que mantiene 150 o 200 puestos de trabajo en el Cortijo. Nos llamó por teléfono a nuestro colectivo, nos dijo que ya estaba en contra, le dije que parara la producción, que íbamos a darle una charla a los trabajadores. De inmediato paró la producción un día, fuimos allí con los trabajadores, le dimos una charla. Eso sirvió de revulsivo, de efecto multiplicador, y se organizó ya conjuntamente con los demás colectivos ecologistas de la provincia, se organizó una gran manifestación en Medina Sidonia que dio al traste con que era como todas las agresiones que se originan en el medio natural, todas detrás llevan el dinero. Está claro. El maldito pan, como Paco, cuando dice muchas veces, es que los ecologistas, por un camaleón, fíjate tú, te paran cualquier cosa, es que están en contra del progreso, ¿no? ¿Qué concepto de progreso? Sí, ¿no? Atacan porque la única forma de atacar que tienen es esa. Y ecologistas vamos a hacer casi todo, o ya casi lo somos. Nunca hemos sido nosotros milindriosos de decir: un árbol ahí, que se ha cortado un árbol, y formar una bronca. No. Nosotros cuando hacemos algo, hacemos porque las agresiones son tan duras y tan peligrosas para nuestra vida que el movimiento ecologista reacciona.
Y como ejemplo, negacionistas hay siempre. Fíjate lo que está pasando con la pandemia, la cantidad de negacionistas que hay, Bueno, con de hecho, 90.000 muertos que tenemos en España a claro, nuestras espaldas. Bueno, de hecho, con el cambio climático hemos tenido a grandes dirigentes mundiales del peso de Donald Trump, que bueno, bueno, de hecho nuestro propio Mariano Rajoy fue el que dijo que su primo le dijo que el, Sí. creo que recordar, ¿no? Eso Sí, fue sí. que su primo le dijo que el, fíjate tú, mi primo me ha dicho Que los ecologistas... que el cambio climático Que esto es mentira. no es, que es una mentira, ¿no? O sea, aquí ha habido grandes políticos que se han permitido el lujo José María Aznar y la FAES. Tengo el recorte de prensa con la fotografía y el artículo, por si alguien lo duda, se la puedo enseñar, donde negaron la longitud del cambio climático. Donald Trump, como bien has dicho, Bolsonaro de Brasil, Bolsonaro, el propio Bolsonaro está destrozando la Amazonas, que conforma el 30% del oxígeno puro que se respira en el mundo. Claro. Las selvas tropicales. Pero ahí debería de haber como una política un poco más a nivel mundial, porque lo que no puede ser es que una persona del nivel de Bolsonaro, o sea, una persona que va a estar unos años gobernando, cometa una atrocidad tan brutal. Bueno, es que me estoy acordando, estoy hablando y sobre la marcha se me está viniendo este hombre, el alcalde de Madrid, cuando fue al colegio, no sé si te acordarás, al colegio aquel y le dijo a las criaturitas, si os dieran a elegir entre el Amazonas o reconstruir, ay, se me ha ido, el hecho de donde fue el incendio, la catedral de Notre Dame, Sí. ¿Qué haríais? Y los niños dijeron el Amazonas, y él dijo, no, la catedral, porque está en Europa, o sea, las criaturas se quedaron así como diciendo, este hombre... Las personas que tienen esa escala de valores... O sea, evidentemente la catedral de Notre Dame está claro que es una cosa de patrimonio de la humanidad, pero será preferible estar, bueno, pues ayudando al tema del Amazonas, que es una lo que cuestión nos ayuda a vivir, que es la que enriquece el aire y nos ayuda a vivir. Es curioso. Y en el tema ecologista, la verdad que los políticos no han dado la talla. Tú fíjate ahora mismo cómo están asimilando, porque ya no Hombre, se ya puede es que negar el estamos problema. Tic-tac, ya que estamos... Ya no se puede negar el problema, y mira cómo se reúnen, esta reunión que había hace 2 o 3 días, por el cambio climático. Ya se reunieron en París, llevan 25 o 30 años haciendo reuniones. Pero la verdad es que yo, personalmente, aunque se den esa ducha ecológica que se dan reuniéndose y vamos a hablar del cambio climático, si no se ponen medidas efectivas, no hay nada que hacer. Por eso pienso que la sociedad, las personas de buena voluntad, que todo el mundo ponga un poquito su granito de arena, Sí. para que obligar a los hombres públicos, a las personas que rigen las naciones del mundo, a que este es el único camino real que hay para que la raza humana subsista. Claro. Es que no hay otro. Es el respeto al medio natural. Y en eso tenemos que estar. Claro, claro que sí. Bueno, Paco, otra faceta en la que tú has estado muy implicado es en el tema de la recuperación de la memoria histórica. Sí. Bueno, desde hace ya algunas décadas, bueno, pues se ha estado luchando un poco por, bueno, pues por poner nombre y apellidos, ¿no? Y sobre todo descubrir dónde se encontraban, ¿no? Esos cuerpos que de toda la vida se sabía, ¿no? Que había una fosa común cerca del cementerio, ¿no? De Puerto Real. Dentro del cementerio, los fusilamientos se organizaban fuera, todavía están los boquetes de bala en la fachada del cementerio. Y después en Carrillo, como se ve en los campos de concentración nazis, cuando vemos algún reportaje, los llevaban a una fosa común y allí los echaban. Fue por personas antiguas, personas mayores que todavía vivían, las que nos dieron la seguridad del sitio que estaban. Con todo y con eso se pasó un georradar para ver si había otras fosas comunes, y el georradar no dio nada significativo. Por tanto, de allí se han desenterrado, en las que yo he participado activamente, prácticamente todos los días desenterrando cadáveres. Pues esa conciencia, quizá por lo que te comentaba antes, la tengo desde pequeño, porque yo escuchaba a las viudas que se reunían allí en mi casa y hablaban del dolor tan tremendo y de que mi marido no hizo nada, y mi hijo no hizo nada, y mi hermano Paco, no hizo nada. Y que hablaban y miraban para atrás, porque no se podía hablar esto en voz alta. Se tenían que meter en una casa particular, alrededor del brasero, que es lo que había entonces, y desahogarse.
Y yo no siempre se hablaba de eso, no era una obsesión, pero de vez en cuando la conversación saltaba. Y yo recuerdo que yo, como me dijeron, Paco, pues tú con la edad que tenía no tenía que haber escuchado eso, ¿qué va? Yo me alegro muchísimo, porque a mí en la vida me gusta conocer las cosas reales, no vivir ni de sueños ni de ensoñaciones, porque la libertad forma parte también de eso, de vivir la realidad. Entonces quizás por eso fui uno de los que más trabajó, diremos, junto con Paco, el de CNT, con este hombre, ¿cómo se llama?, que está en el PSOE, no recuerdo ahora el nombre, pero fíjate tú, lo que es la memoria, lo que estábamos hablando antes. Pero éramos 5, 6 o 7 que todos los días íbamos al cementerio a desenterrar cadáveres. De hecho, desenterramos 160 y tantas personas. Pero mira qué curioso que cuando se han hecho los ADN, solamente 2 personas han podido dar con la familia que los reclamaba. Qué lástima. Porque eran tan, iba a decir una palabreja, me la callo, pero eran tan los asesinos, que cogían a la gente de Puerto Real y los llevaban y los mataban en el puerto. Y al que era del puerto lo traían a Puerto Real para mezclar. Quizás una mala conciencia, ¿no? Pensando que algún día se podía descubrir la verdad de las cosas, ¿no? Y entonces, a pesar de ese trabajo, pues solamente 2 personas de Puerto Real hemos podido sacar de los 160 y tantos cadáveres. Pero hemos desarrollado una labor y las nuevas generaciones han podido enterarse de lo que realmente pasó. Porque en una guerra civil, y que nunca más vuelva a pasar, en una guerra civil unos se matan a otros, pero personas desarmadas, personas que por el simple hecho de pertenecer a un sindicato obrero, de haber salido a una manifestación en defensa del puesto de trabajo, se les mate. Hitler, Mussolini y Franco, el eje fascista en Europa, condenado por la historia. Si alguien los defiende, que sepan que están condenados por la historia. Aunque hoy la ignorancia haga posible que los que defienden la extrema derecha tengan sus votantes, que poquito a poco, cuando la gente vaya cogiendo conocimiento, irán a menos, no cabe la menor duda. Entonces, pues sí, estuve en la memoria histórica y precisamente yo creo que una de mis grandes pasiones en la vida y de mis grandes alegrías en la vida fue recibir en el Teatro Principal, como representante de la Asociación de Memoria Histórica, me dijeron que fuera yo, la medalla de oro al mérito de la villa de Puerto Real y el diploma conmemorativo de este trabajo. De hecho, nosotros tenemos imágenes de ese momento en el Teatro Principal, fue hace algunos años, recibiendo pues esa distinción en nombre del colectivo, evidentemente por ese trabajo tan importante, a veces criticado, lo más fuerte por partidos políticos, ¿no? Como era aquella famosa frase, ¿no?, que decía, es que hasta que no se han dado subvenciones no se han movido, ¿no? O sea, como se pueden decir, los políticos tendrían que mirar un poquito las cosas que dicen, ¿eh? El que tiene el corazón sucio. Intenta ensuciar todo lo demás. Lo que quiere es esparcir la mierda. Y cuando las personas que con cierto corazón limpio quieren poner en solfa actuaciones nefastas para la humanidad y para la gente, para que nunca más vuelva a pasar. Para que nunca más vuelva. Es que tenemos que conocer la historia. Es que lo primero que te dicen, las ideas de revancha, no, mire usted, ideas de revancha no, pero señalar con el dedo a los culpables, sí, y que esto no vuelva a pasar nunca, para que sepan ustedes que la historia, a cada uno lo pone en su sitio, y la historia no miente. Más tarde o más temprano se descubre. Han intentado que la historia se entierre, y no lo han podido conseguir, después de 40 años de dictadura. La historia está aquí y se sabe lo que pasó y lo que ha pasado. Entonces, para mí, la alegría de haber podido estar como representante de mis compañeros, elegido por ellos, para coger la medalla al mérito de la villa de Puerto Real y el diploma conmemorativo, pues quizás haya sido una de mis grandes alegrías que he tenido en la vida, ¿no? Paco, y una persona como tú, con unos ideales de izquierda y tan defensor de los derechos humanos, el ver que partidos, formaciones como Vox, que en los últimos años han subido exponencialmente y además que tienen
parece que van a seguir subiendo. ¿A ti ese tipo de circunstancias qué opinión te merece? Hay una parte de la juventud muy importante que han votado a la extrema derecha, quizá en contraposición de los pensamientos de sus padres, lo que sea. Pero hay también un porcentaje de personas que, viendo que estas cosas están pasando, se esfuerzan en hacer entender a las nuevas generaciones de que eso no puede volver a repetirse, intentando que analicen la historia reciente, porque vencer al fascismo costó 60 millones de muertos, pero fue vencido, porque en la vida todo evoluciona, evoluciona el firmamento, evoluciona el planeta, la sociedad humana también evoluciona, y aunque parezca a veces que se da un paso atrás, es después para dar dos delante, no se puede volver atrás. Ningún tiempo pasado fue mejor y siempre se va en el tema de la evolución. Entonces, aunque 52 diputados tenga Vox, que es de extrema derecha, y que quiere recapacitar para volver a los postulados anteriores, postulados fascistas anteriores, y la palabra fascista encaja. Yo confío en que poco a poco la verdad se vaya imponiendo. Aunque el otro día escuchaba yo a un psicólogo en la tele, una gran persona y un gran científico a nivel mundial, y decía que es curioso que hay personas, no es que haya muchas personas ignorantes de las cosas, es que la mayoría prefieren seguir siendo ignorantes. Porque tú algunas veces hablas de la historia y hablas de cosas concretas, pretenden seguir siendo ignorantes. Eso sí es un peligro. Claro. Puede venir un retroceso en la historia, puede venir un retroceso que, como decía antes, después para dar dos pasos adelante. Claro. Pero puede venir. Yo veo también ahí, Paco, que hay un problema en el sentido de que hay una gran parte de la sociedad que está muy desencantada con la política. Sí. Está muy desencantada. Ninguna formación le convence al 100%, que eso es algo normal. Las formaciones no nos tienen que convencer al 100%, evidentemente vamos a decir que nos convenzan a un 60-70%, ¿no?, de nuestros ideales. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de personas desencantadas, desmotivadas, a lo mejor no acuden a las urnas, porque no hay una formación que les motive para llegar. Pero las formaciones como Vox, a su población, al que convence, esa gente está con el voto a las 9 de la mañana en el colegio. Cierto. Y eso es el problema. Si el desmotivado se deja arrastrar por esa desidia, por esa desgana, le está dando mucho peso al otro. Claro. Entonces, aunque no nos convenzan al 100%, aunque nos enfademos por circunstancias que haya pasado, por momentos en los que hayamos dicho, oye, pues me ha decepcionado, ¿no?, mi líder, ¿no?, con lo que ha hecho, pues no me ha gustado esto, pero bueno, pues si no nos ha gustado uno, vamos a darle la oportunidad a lo mejor a otro que se parezca, pero no dejemos de votar, porque lo que hacemos es darle más peso a este tipo de partidos. Por eso, aunque uno no esté conforme, yo tampoco lo estoy, con la situación de la mayoría de la clase política, sí es verdad que hay algunos políticos que son bien intencionados, nadie lo puede negar. Y como bien decía yo antes, el tiempo hace posible que se vayan conquistando ciertas dosis de libertad, ciertas dosis de mejora. Como se ha vivido ahora, nunca se ha vivido de lo que yo he conocido. Hoy cualquier persona, aunque no haya cotizado ni haya tenido un puesto de trabajo, por lo menos las 400, las 500 euros tiene, y todo el mundo puede poner su olla en su casa. Y el que le falte algo se va al banco de alimentos, se va a Cáritas, y hoy, no como cuando yo era pequeño, que teníamos costumbre los niños de que si el que teníamos la suerte de merendar en los años 40 y 50, si nos sobraba un pedacito de pan porque no teníamos majana, no se tiraba, teníamos la costumbre de ponerlo en una ventana. Claro. Y cuando pasabas al rato ese pan no estaba en la ventana. Claro. Por tanto, hoy, afortunadamente, la barriga llena la tiene todo el mundo. Claro. Es verdad que hay problemas y que hay gente que tienen que vivir mejor. Y por ese camino deben de ir la clase política, porque no es de recibo que haya tantos intereses económicos por un sitio y tan pocos intereses económicos por otro. Tiene que haber una justicia social que haga posible que las cosas
se nivelen un poco, ¿no? Y no estoy hablando de la revolución comunista, no, como dice ahora la extrema derecha. Es que ese es comunista, es que ese es venezolano, es que... ¿Pero qué me estás diciendo? Estamos hablando la realidad, no estamos soñando ni estamos diciendo cosas que no son la realidad. Y es verdad que un acto de justicia podría ser precisamente en el que los hombres responsables de la clase política, los gobiernos, intenten por todos los medios que esas distancias tan abrumadoras que existen entre unas clases y otras, por lo menos disminuyan algo. Bueno, Paco, hemos llegado al final del programa. Yo he pasado un muy buen ratito aquí contigo sentada, y yo creo que para despedirnos, qué mejor que una canción que tú creaste en el confinamiento. En ese tiempo estuviste tú con tu guitarrita y distrayéndote, ¿no? Sí. Si tengo un minuto, y hablando de lo que estábamos hablando de lo del cementerio, de la memoria histórica, te voy a decir una poesía que también saqué para los compañeros de la memoria histórica. Dice: de las entrañas de la verdad salisteis, voz al viento, de la sangre que emana de la tierra y puede con el tiempo, y al desbrozar justicia rompiendo los silencios, despertáis la conciencia adormecida y gimen los lamentos, y de la tierra, cubierta con los restos del corazón generoso sepultado, centinelas del amor y la esperanza, sois fieles heraldos del recuerdo dado. Y es que dejáis abierta la puerta del destino, del presente incierto de todos o ninguno. Sois leales arquitectos de la unidad humana, de un mundo de corazón justo y sencillo, y desde el alma, serena y confiada, pero indómita y brava, deseando estrechar fuerte vuestras manos, incontenible surge un grito en la garganta: eternamente gracias, compañeros, quiero decir hermanos. Qué bonito, Paco. ¿Te ha gustado? Precioso. Pues precisamente con una canción que tú también creaste en el confinamiento nos vamos a despedir. Paco, muchísimas gracias por haberte sentado aquí. Gracias a vosotros. Gente luchadora como tú, gente implicada, gente que no se queda en su casa viendo la tele, sino que sale a la calle y que protesta y alza la voz por lo que no ve justo. Eso es fundamental. Y siempre con la bandera de la paz por delante. Porque yo viví el movimiento hippie, en el que me consideraba muy afín, y uno de los esquemas era: haz el amor, no la guerra. Por tanto, las cosas hay que irlas conduciendo y organizándolas y andando el camino por medios tranquilos, por medios pacíficos, y siempre convenciendo y no venciendo. Pues con eso nos vamos a quedar, Paco. Muchísimas gracias por haberte sentado. Gracias a vosotros y gracias a ti. Nosotros nos vamos, les emplazamos a ustedes a la próxima semana. Que no falten, que estaremos de nuevo aquí en Toda una Vida. Muy buenas noches. En el campo, siendo un niño, maté a un virguero que cantaba. Su canto se quebró al salir de su garganta. Sentí una pena tan grande que me traspasaba el alma, y nunca volví a matar para no volver a lastimarla. A la flor de romero, tomillo y ara, cantaba el petirro por la mañana. Y al escuchar una hembra cantando en la lejanía, fue a recogerse a su lado buscando su compañía. Y al llegar asaltó una red que el cazador disponía para buscar al prisionero para su aula vacía. Y en un segundo de muerte perdió toda su alegría, sintió dentro de su ser como su alma se rompía. Tristecino de mi vida, buscando el amor
grande su libertad, que rompió a llorar pensando, ya se acabó mi alegría, me han colocado en el yugo. Y luego va y se muere, de pena muere. Si me han salido alas, no me encarcelé. No me tendrá prisionero, no me tendrá prisionero, que antes prefiero la muerte. Abajo la tiranía y viva la libertad, que mi sacrificio sirva y que el corazón del hombre y encuentre la humanidad. Abajo la tiranía y viva la libertad, que mi sacrificio sirva y que el corazón del hombre encuentre la humanidad.